Atendiendo la sugerencia de un calificado grupo mexicano de nuestra actividad intelectual, en el que destaca, entre otros, el empresario Francisco Javier Jiménez, hoy hablaré sobre un personaje cuyo solo nombre, Pancho Villa, nos obliga a relacionarlo indivorciablemente con México, con su cultura, con su historia y con la leyenda mexicana. Esta temática no es, digamos, de mi dominio absoluto, pero va tan al fondo de mi pasión como biógrafo que no podía negarme a disertar sobre esta singular figura, lo que me obliga a acercarme al personaje con intención de desentrañarlo, acudiendo a los instrumentos de los que disponemos, las investigaciones de sus biógrafos, para así inferir de ellas el palpitar de su corazón a través de lo que hizo y de lo que significó para la fascinante historia mexicana. Expreso mi especial salutación a la senadora Luz Escamilla, acicate fundamental de mi actividad intelectual en el estado de Utah. Exteriorizo también mi saludo fraterno a Randall Espina en Venezuela, y en Houston a mi entrañable hermano, mi célebre biografiado, el insigne y colosal Ricardo Cepeda, honra de nuestro gentilicio venezolano. Dicho todo lo cual, entremos en materia. Si tuviéramos que seleccionar los nombres de los dos, o mejor de los tres personajes mexicanos más conocidos en el mundo, habría que mencionar primero a Moctezuma, el quinto emperador azteca, el protagonista de la expansión militar que consolidó un poder absoluto. Luego, en segundo lugar, tendríamos que mencionar a Benito Juárez, el benefactor de las Américas, el descendiente indígena zapoteca, quien materializó el ideario liberal dictando leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa y fundamentalmente la separación entre la Iglesia y el Estado. También la sumisión del ejército a la autoridad civil. En tercer lugar, necesariamente tendríamos que mencionar a Pancho Villa, el personaje en torno al cual han girado las más inverosímiles leyendas, leyendas para todos los gustos, leyendas que han invadido el imaginario de hombres y mujeres de todas las lenguas, leyendas que percibimos en la tradición, leyendas que en las canciones populares están presentes, en el cine y en el teatro también. Nos han mostrado a Pancho Villa como el Robin Hood, como el Napoleón Bonaparte mexicano, como el asesino despiadado, como el gran mujeriego, como el único extranjero que atacó territorio norteamericano y salió indemne, como el quinto jinete del Apocalipsis, como el Atila mexicano. En fin, las versiones sobre él van de extremo a extremo. De él se ha dicho que podía andar 100 kilómetros sin parar, vivir 100 días sin comer, aguantar 100 noches sin dormir y matar a 100 hombres sin ningún remordimiento. Su historia es una historia saturada de heroísmo, de tragedia y de romanticismo. Fue un campesino que se convirtió fortuitamente en bandolero y circunstancialmente en guerrero. Tuvo 27 relaciones maritales y 23 hijos. Tenía fama de borracho, pero la verdad es que apenas probó el licor en su vida. Lo que tomaba realmente en abundancia era malteada de fresa. Condenó a muerte a sus oficiales borrachos. Mandaba botar las bebidas alcohólicas en las ciudades que tomaba. Destruyó todas las cantinas de Ciudad Juárez, cuyas calles quedaron apestadas de licor durante varios días. Fue un analfabeta, pero sin embargo, cuando llegó a ser gobernador de Chihuahua, lo primero que hizo fue fundar más de 50 escuelas. En 1916 propuso la pena de muerte para los que cometieran delito
de fraude electoral. Fue tal el odio y el miedo que generó Pancho Villa que para matarlo le dispararon 150 balazos al coche en el que viajaba. 3 años después de su asesinato, robaron su cabeza. Pancho Villa ha engañado a sus perseguidores hasta después de muerto, porque aunque oficialmente su cuerpo reposa en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, en la capital, en realidad está enterrado en Parral. Villa contó y de él se contaron muchas y muy variadas historias, tantas que pareciera imposible desentrañarlas. Los que lo acompañaron en su etapa guerrillera de 3 años nos cuentan que el propio Pancho Villa narraba sus historias en torno a una fogata en las horas muertas durante los viajes de tren en las interminables cabalgatas, y luego otros contaron lo que él había contado y estos a otros, y así sucesivamente lo seguimos contando. Pancho Villa hablaba, y esto es muy curioso, como si supiera que en todos los tiempos por venir su vida sería objeto de apasionados amores populares, de enconados odios, de magistrales novelas para otros historiadores. Dicen que no, que lo suyo no era conciencia histórica preparada, sino una gran pasión de magistral narrador oral, que sabe que en el detalle, como bien lo sabemos los que contamos historia y los biógrafos también, está la credibilidad, y que toda historia contada se mejora y se empeora, y que las versiones no tienen por qué necesariamente parecerse. No existe la historia, como se ha dicho, existen las historias. Los contadores de historia sabemos que la verosimilitud, la apariencia de la verdad, a fin de cuentas, está en el detalle, no en lo que se dijo, pues esto se volverá frase propiedad de eso que llaman la historia. Los contadores de historias debemos persuadirnos de que el detalle exacto es fundamental. El hijo de mala entraña extorsionó a su padre pidiéndole tal cantidad de dinero para que hiciera o dejara de hacer tal cosa puntualmente. La supuesta precisión de la exactitud amarra la historia que se cuenta, la solidifica, la fija en la galería de lo verdadero. Las historias más repetidas no son necesariamente las más ciertas, son solo eso, las más repetidas. De Pancho Villa se han desprendido infinidad de enfoques, tal como asombrosamente él lo previó cuando dijo: la historia de mi vida tendrá que contarse de distintas maneras. Se ha dicho que sus métodos de lucha fueron estudiados por el mítico general alemán Erwin Rommel y por Mao Zedong. Como se ha dicho también que él fue el compositor de la Adelita. Se especula, analizando supersticiosamente, el porqué de las 217 fotografías, creo, que le tomaron en vida. Solo en 20 aparece con sombrero. Su vida ha servido para las más inverosímiles historias. Yo quiero resaltar algo que para muchos historiadores ha pasado inadvertido, y es el innegable hecho de que es tanta la atención que se ha centrado en Pancho Villa, el hombre, que han quedado a un lado aspectos de importancia capital, como por ejemplo las características de su movimiento, que han sido únicas en América Latina dentro de la gama de revoluciones del siglo XX. La división del norte que Villa comandó fue el mayor ejército revolucionario que haya surgido jamás
en América Latina. La revolución de Pancho Villa fue la única verdadera revolución social que jamás haya tenido lugar en las fronteras mismas de Estados Unidos. El movimiento revolucionario de este hombre fue el único con el que un gobierno estadounidense trató no solo de llegar a un acuerdo, sino incluso de forjar una alianza con él. El movimiento de Villa fue una, si no la única revolución del siglo XX que aún hoy disfruta de plena legitimidad a los ojos de su propio pueblo. Mientras en Rusia, por ejemplo, Leningrado ha sido rebautizado como San Petersburgo y en China ha quedado absolutamente cuestionada la revolución de Mao Zedong, nadie, absolutamente nadie en México piensa en rebautizar las calles y los lugares que llevan el nombre de Pancho Villa. Lenin, Mao Zedong y Fidel Castro, líderes los tres de movimientos políticos bien organizados, hoy sus estruendosos fracasos constituyen una vergüenza histórica, al tiempo que Pancho Villa y también otro mexicano que destacó en el sur de México, Emiliano Zapata, provenientes ambos de los más bajos estratos sociales, con escasa educación y sin partidos políticos, han escrito, sin embargo, con altísima honra sus historias, agigantándose indiscutiblemente ante el respeto de las masas. Pancho Villa refiere en sus memorias que, palabras más, palabras menos, la tragedia de su vida había comenzado cuando escuchó la súplica de su madre porque iban a llevarse secuestrada a su hermanita. Doroteo Arango, como era su nombre, disparó contra el raptor y desde ese día fue prófugo de la justicia, internado en las montañas de Durango. Fue apresado varias veces, pero se escapaba de sus captores matando a la mayoría de ellos. Finalmente, como él mismo nos cuenta en su autobiografía, empezó a sentir que la vida que llevaba era demasiado peligrosa y tomó nuevas medidas para eludir a sus perseguidores. Decidió entonces cambiar su nombre de Doroteo Arango por Pancho Villa. Estimó que sobrevivir solo era muy difícil y se unió a otros bandidos, a otra banda, a quienes le solicitó que lo aceptaran en el grupo. El grupo aceptó, pero le exigieron que, como condición fundamental, que tenía que hacer todo cuanto ellos le dijeran. Ellos eran ladrones, ellos eran matones. Las palabras crudas y claras no lo estremecieron, como él mismo dijera después. También los hombres, dijo, que se titulan pomposamente honrados, matan y roban. Las altas autoridades del pueblo roban y matan con impunidad en nombre de una ley que aplican en beneficio de pocos y en amenaza de muchos. Así nace el bandido, Pancho Villa, y detrás de él la leyenda según la cual Pancho Villa robaba a los ricos para repartir a los pobres. Ese, llamémoslo bandido justiciero, se convierte en un revolucionario. Conoce a Francisco Madero, quien se proclama contra el gobierno de Porfirio Díaz, con lo cual se da inicio a la Revolución Mexicana de 1910. Se entrevista con él en Chihuahua y le confiesa todas sus andanzas. Madero quedó realmente impresionado con Pancho Villa y depositó en él toda su confianza. Cuando triunfa la Revolución Mexicana, Madero lo premió económicamente. El legendario general Victoriano Huerta le enseñó las artes de la guerra. Es condenado a muerte por insubordinación. Francisco Madero, ya presidente, le conmutó
la pena de muerte por cárcel. Encarcelado, aprendió a leer y escribir. Se fugó de la cárcel y se fue al Paso, Texas. Cuando Madero es asesinado, se prepara con apenas 9 hombres, 5 mulas de carga, 2 libras de azúcar, un paquete de sal y 2 de café. Entra a México para vengar a su admirado y apreciado Madero con los ejércitos constitucionalistas al mando de José Venustiano Carranza. A pesar de que el jefe en Chihuahua no era él, con arrojo él unificó el mando en Chihuahua. Impresionantemente, su ejército había crecido en pocos meses, de 9 a 9,000 hombres. Captura Torreón, toma Ciudad Juárez mediante una acción deslumbrante. Toma el cuartel, la jefatura de armas, los puentes internacionales, el hipódromo y las casas de juego. La prensa internacional lo despliega a 8 columnas, comparando aquella proeza guerrera con la guerra de Troya. En esa importante acción, el propio Pancho Villa encabezó la carga general de caballería. Entra triunfante a Chihuahua y toma la gobernación. La prensa norteamericana lo cataloga como un verdadero genio militar. Hay una curiosa dualidad en este personaje. Uno de sus biógrafos, analizándolo, sentenció que Villa no existiría si no existiese la pistola. La pistola, dice este escritor, es su instrumento fundamental, el centro de su obra y de su juego, la expresión constante de su personalidad íntima. Al hacer fuego, no ha de ser su pistola quien dispare, sino el mismo Pancho Villa. De sus propias entrañas ha de venir las balas cuando abandona el cañón siniestro. Él y su pistola, dice el biógrafo, eran una sola cosa. De su pistola han nacido sus amigos, como también han nacido sus enemigos. Pero, por otra parte, Pancho Villa era un hombre sentimental, piadoso con el débil, tierno, muy tierno, fundamentalmente con los niños, alegre, cantador, bailarín, abstemio absoluto y muy imaginativo. Su humildad, y yo diría más que su humildad, su enorme inteligencia, se expresaba en el hecho de que no perdía oportunidad para pregonar con tristeza su indefensión intelectual. Un día expresó a un grupo de amigos íntimos que sería muy malo para México que un hombre sin educación fuera su presidente. Naturalmente se refería a él. ¡Qué grandeza! Tuvo el sueño de retirarse a cultivar maíz y criar ganado hasta morir entre sus compañeros que tanto habían sufrido con él. No alcanzó a lograrlo. El 20 de julio de 1923, en una emboscada, fue arrebatada la vida de esta extraordinaria figura mexicana que pasa a la historia con el mérito de agigantarse por sobre todos los tiempos, pues sin duda ninguna el manto del olvido no lo arropará jamás. El pueblo mexicano lloró su muerte, como apunta otro de sus biógrafos, quizás porque veía en aquella vida una metáfora de la suya propia, la más compleja de las metáforas, hecha de ignorancia y aspiración, de coraje y de piedad, de violencia y de luz. Muchas gracias.